que después la pidan y no la tengamos. Ahí está. Muy bien. Qué bueno que me acordé. Bueno, entonces, estábamos hablando de esta cuestión del síntoma en la adolescencia como una invención singular, ¿no? Como algo donde, digamos, esto solamente hay que entenderlo como que solamente es síntoma cuando me empieza a producir un malestar, ¿no? Pues yo puedo tener una forma de ser en la vida y eventualmente no causarme a mí como mayor problema. El problema empieza cuando esa forma de funcionar en la vida, esa forma de hacer con la vida, de pronto ya no funciona igual, ¿no? Y entonces ya eso que hacía o que aparentemente me daba cierta estabilidad o tranquilidad, no funciona de la misma manera, no tiene esa como función de soporte, de sostén en la vida, y entonces es cuando aparece el malestar. Pero ese malestar muchas veces, decíamos, desde lo que es la psiquiatría o la misma psicología o la medicina, pues busca obviamente, digamos, amenguarlo, ¿no? Quitarlo, digamos, de encima porque está, digamos, entendido como algo malo, como algo que hay que quitar. En cambio acá la propuesta que les hago es que eso es con un hijo o una hija, eventualmente en la adolescencia también, o en la infancia, incluso en uno mismo, una brújula, porque de eso nos podemos tomar justo para poder identificar por dónde va la cosa. A diferencia, por ejemplo, de jóvenes donde a veces esta sintomatología o este malestar no se manifiesta, que son como muy silenciosos, ¿no? Muy silenciosas, chicos o chicas de los que poco se puede saber o decir porque digamos, no parece que haya como ningún problema. Y ahí la cuestión es, el síntoma no es un problema, ¿no? O sea, el problema es algo que hay que resolver y en cambio el síntoma, digamos, algo que hay que ir siguiendo, ¿no? Porque justo es una forma de resolución de otro conflicto de índole más psíquico, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de síntoma y de invención para pensar e introducirnos en lo que era la orientación vocacional? Me faltó por decir algo importante respecto a esto, justo como para seguir dándole vuelta al tema de la invención, que es lo que habíamos visto en relación a esta como cuestión de Rabinovich, que decíamos de esta experiencia de Gaza, este lugar que ha sido múltiples veces sitiado y que han vivido muchos exilios, ¿no? Y ella habla de un concepto que es la vulnerabilidad, ¿no? Pero con esa H intermedia que hace falta ortográfica, pero que produce otro sentido, ¿no? Y es pensar cómo, ahora también en estos tiempos, es posible resistir reexistiendo, ¿no? Ese sentido es la palabra vulnerabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo encontrar, a pesar de la vulneración, cómo un adolescente puede encontrar, a pesar de lo vulnerable que es su circunstancia actual respecto a sus ideales, su proyecto de vida, una manera de poder, de alguna manera, encontrar habilidades para darle la vuelta, digamos, a esta vulneración? ¿Cómo hacer para que de alguna manera, a partir de esta experiencia, podamos encontrar algo del orden del fortalecimiento, ¿no? Y de la reexistencia, como una lateralidad, es decir, como darle una vuelta al problema, sitiar al sitio, ¿no? Es decir, es darle una vuelta a eso que me está como atrapando de alguna forma y poderme colocar y posicionar de otra manera ante lo que está viviéndose. De aquí, bueno, pues el poema de Mahmoud Darwish, justamente este poeta que hemos estado también citando, ¿no? Habla respecto a esto en relación a la esperanza, ¿no? Aquí en la falda, dice, de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, ¿no? Recordemos que pues, él habla de Palestina, ¿no? Él habla de Gaza también, junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los prisioneros, lo que hacen los desempleados, alimentamos la esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo alimentar, digamos, algo del orden de la esperanza a partir de esta experiencia y buscar una reexistencia, ¿no? Y traigo dos ejemplos muy lindos, ¿no? De una mujer palestina, por ejemplo, que con las bombas de gas lacrimógeno que han pues, caído sobre Gaza, comienza, dice Rabinovich, a plantar con los cascos del gas, ¿no? Unas plantas, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera en eso que mata, una mujer como esta encuentra la vida, ¿no? Encuentra algo para poder dar vida. Aquí ponen otra imagen de un fotógrafo que se llama Eduardo Soteras, que es, bueno, un misil que transforma en otra cosa, ¿no? Que lo transforma en una planta, ¿no? En una flor. Y entonces dice algo muy lindo, Rabinovich, ¿no? La gente trata, con todo y lo que les pasa, de plantar la vida. No solo de resistir, no solo de oponerse, porque ¿quién puede oponerse de frente para hacer esa fuerza que pare?
digamos, la guerra, pensemos el virus, ¿no? A esa fuerza brutal de la dominación y de la ocupación, sino que con esa lateralidad, digamos, ese darle vuelta para poder reexistir y volver a hurgar en la tierra, esa que está dentro de la memoria, dice, y nuestra tierra de la memoria, esa memoria en la que tanto hurgamos en ella para volverla fértil otra vez. Y cuenta una historia del viejo, ¿no? Un relato de un viejo que le dice a sus hijos que tiene en la tierra enterrado un tesoro. Entonces le dice a los hijos que hay un tesoro enterrado en la tierra y los hijos, pues en consecuencia, pues van en la búsqueda de ese tesoro y empiezan a hurgar la tierra, pero en ese hurgar la tierra descubren que pues no hay tesoro alguno. Y en realidad lo que se produce con el puro acto de hurgarla es que justamente, ustedes saben, la tierra se vuelve fértil, ¿no? Y es algo muy bonito, porque precisamente no es tanto lo que hay, sino lo que no se encuentra a veces, lo que produce la búsqueda, y de alguna manera posibilita, digamos, en este caso histórico de esto que pasa con este lugar también, digamos, volver a la tierra de esa memoria nuestra, ¿no? Que me parece muy importante para el adolescente, porque cuando el adolescente está en la búsqueda de una vocación, tiene que hurgar en la tierra de la memoria de su propia historia, tiene que hurgar en la tierra de su pasado para honrarlo y a partir de ahí poder apuntar un porvenir de alguna manera, ¿no? Entonces, esa memoria no podemos de alguna manera evitarla ni ignorarla. La historia del adolescente es súper importante. Y de ahí nos vamos acercando ya a empezar a hablar del asunto propiamente, ¿no? Por ejemplo, pensar que acompañar, la palabra tan usada para pensar la función de un padre en la adolescencia, ya no de crianza, sino de acompañamiento, lo hemos dicho, es que se acompaña a un proyecto y se acompaña a un deseo, pero no es lo mismo un proyecto que un hijo. Un hijo no es un proyecto. Un hijo es un sujeto, es un sujeto alter a mí, ¿no? Es decir, es otro. Y no es que yo acompañe un proyecto de vida en un hijo, ¿no? Sino que un hijo constituye o construye o deviene o encuentra algo del orden de un proyecto de su deseo propio, personal, que yo acompaño. Pero mi hijo no es mi proyecto. O mi hijo no es un proyecto, digamos, que pude haber acordado o hablado o deseado con mi pareja, ¿no? Un hijo es un ser humano, es un sujeto. Entonces es importante advertirse, porque yo he escuchado muchas veces, a veces, digamos, tanto en la clínica como en la escuela, de pronto, esta idea de definir de pronto a los hijos algo en el orden de un proyecto que está fracasando o un proyecto o algo que no está funcionando. Por ejemplo, alguna vez me tocó escuchar en el consultorio que una mujer se refería a su hijo como un cerebro enfermo. Y claro, un hijo no es un cerebro, ¿no? Ni tampoco enfermo, aunque tenga un problema. Un hijo es un sujeto, es un ser humano deseante, ¿no? Entonces, pensar cómo acompañar hoy. Y entonces me apoyo en un filósofo que se llama Hartmut Rosa, alemán, que habla de que hoy conviene hacer más planes orientados en la resonancia que en la aceleración, ¿no? Y vamos a pensar en ese sentido qué sería lo resonante. Vivir en una vida absolutamente acelerada que no permite crear ningún tipo de resonancia, ningún tipo de encuentro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar desde lo resonante y no de esta cuestión de imponer algo del orden del tener que hacer, del deber hacer por hacer, por ejemplo, en el adolescente, ¿no? Y entonces, digamos, vamos a retomar la poesía de Luis Ríos para pensar, este poema me gustó muchísimo, porque dice así: andar como quien busca desde siempre un misterio, ¿no? Un enigma, un paso a paso y que de pronto la sorpresa, ¿no? El encuentro para detenerse con garbo y sonreír y perderlo. Eso es el deseo. El deseo, decíamos, es esa diferencia entre lo que se busca y lo que se encuentra, ¿no? Y encontrarse en esa posibilidad de que, algo me llamó, me convocó, en el día a día de pronto la sorpresa de que algo me encuentro, pero lo pierdo, pero no lo alcanzo, pero no llego, ¿no? Eso es el ideal también, ¿no? Y eso es fundamental para, digamos, el movimiento adolescente hacia la búsqueda de eso que vamos a encontrar o a pensar hoy como la vocación. Y les pongo aquí el fragmento de una entrevista que le hacen justo a este filósofo en un periódico que se llama El País, y le preguntan cómo podemos saber que estamos produciendo resonancia, ¿no? Entonces piensen esto que dice aquí
en relación a sus hijos como padres, ¿no? Dice, puedes analizar si una relación es resonante si se dan 4 elementos. El primero, que el sujeto, el hijo, vamos a ir cambiando palabras, se sienta tocado, conmovido por otro, ¿no? Lo llamo afecto. El segundo, la emoción, dice. El emovere de latín, ¿no? Moverse hacia una afuera, ¿no? El poder, que hay apertura, abrir los sonidos, las ideas, los oídos con los hijos, ¿no? Hacia las personas, hacia los lugares que este hijo o esta hija pues están explorando, conquistando y descubriendo. El tercer elemento, la transformación, ¿no? Con esta conexión, dice, de cambio, que cambio yo y cambia aquello con lo que estoy en contacto. A partir de un cambio en mí, se cambia la afuera, ¿no? Y la indisponibilidad, que quiere decir que no siempre se puede garantizar la relación resonante. Es decir, a veces ocurre y a veces no, y no sabemos cuál va a ser el resultado. Como le hemos dicho, qué efecto va a tener la palabra de una mamá, de un papá respecto a una hija o a un hijo. A lo mejor en un momento parece no producir nada, pero con el tiempo eso hace eco, ¿no? Eso resuena en la vida y entonces dices, ah, mi mamá, mi papá me decía tal cosa y ahora entiendo el porqué. Pero esas palabras no pueden resonar a menos de haber sido dichas. Por eso lo traigo a colación. Entonces vamos a hacer un cierre en relación a estas reflexiones en torno a la orientación vocacional, apoyado en este texto que siempre insisto en recomendar, muy, muy actual, muy importante, de esos raros, tachado, adolescentes nuevos, que me gusta mucho para pensar distintas cosas de la adolescencia. Y de ahí se plantea una cuestión en relación a la orientación y el trasfondo de la orientación vocacional. Probablemente lo que veamos hoy puede ser subversivo, lo anticipo en el sentido de que no es un discurso común, no es un discurso que usualmente escuchemos respecto a la orientación vocacional. Hablar de un trasfondo es que no vamos a tocar la superficie, nos vamos a ir, como lo vimos al principio de este curso, por el submarino de las profundidades. Vamos a empezar a tratar de hurgar en la profundidad. La primera idea que traigo van a ser unas ideas y voy a ir haciendo ciertas conclusiones que voy a llamar conclusiones parciales, para que vayamos como cerrando las ideas que se van planteando, digamos, aparentemente aisladas, pero irlas conjuntando. Y al final haré, digamos, un cierre general con una conclusión, digamos, más global, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea es, no es lo mismo elegir una vocación que elegir una carrera o pensar a qué dedicarse. Y ahí empezamos a pensar cosas que eventualmente creemos como lo mismo, o que solemos pensar como de algo de lo mismo. Vocación, orientación vocacional, elegir universidad, carrera, área. No, no necesariamente. La vocación no necesariamente es lo mismo que elegir una carrera o pensar a qué dedicarse. Y eso es como muy importante que vayamos poniendo como estas ideas para ir pensando algo en relación a esto. Y es muy importante que diferenciemos esto, porque hoy los jóvenes viven en un mundo, ¿no?, lleno de una competencia salvaje. No obstante, los juegos que llegan a jugar, que lo hemos tocado desde otra perspectiva, desde la idea del afuera, desde la idea del encuentro, desde otras cosas que hemos hablado de los videojuegos o que he podido mencionar, pero me parece que los videojuegos también tienen esta cuestión, por ejemplo, de esta imagen que encontré, donde hoy en el mundo global, de pronto como paracaidistas pueden caer personas de todo el mundo, con las que al mismo tiempo yo estoy buscando, digamos, cuidar y defender un territorio propio que puede ser mi profesión, buscar un trabajo. No obstante, hoy sabemos que en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, es realmente complicado. Hoy, por ejemplo, una chica me decía, digamos, en consulta, ¿no? Hablaba justo cómo la acababan de correr. Bueno, le llamaron, fue muy elegante. Déjenme silenciar porque hay alguien que está con el micrófono abierto. Ya está. Se lo dijeron de una manera muy elegante porque le dijeron que quedaba suspendida en el trabajo de manera temporal, ¿no? Es decir, sin definírselo, porque eventualmente, bueno, pues estaban siendo complicadas las situaciones en la consultora en donde trabajaba, ella estudia matemáticas, ¿no? En el ITAM, y bueno, queda suspendida, ¿no? Entonces, esa suspensión en medio de un lugar tan salvaje como el que están viviendo, conviene hacerle ver o ayudar al joven, a la joven, a ver que la vocación, la carrera, no necesariamente son lo mismo, ¿no? La segunda idea que vamos a ir planteando y vamos a ir armando es algo en relación a esta como promesa de que
hoy no podemos propiamente, y los chavos lo saben, asegurarle a un hijo o a un joven en la escuela al decirle que el estudio va a equivaler al éxito del trabajo o al éxito profesional o a conseguir siquiera un trabajo. Es decir, hoy muchas veces los chavos nos cuestionan a los maestros en la escuela y seguramente a ustedes también en materia de los títulos profesionales como algo que ya parece que no alcanza propiamente para poder dar como cierta garantía, ¿no? Del porvenir, ¿no? Y de ahí que, bueno, haya como tanta dificultad como para poder ver que hoy en la educación, pensando la escolaridad, hemos pasado, digamos, de las aulas en donde los alumnos preguntaban, ¿qué vamos a ver hoy, profesor? A, ¿para qué me sirve esto? ¿No? La pregunta, digamos, del qué vamos a ver hoy cambió al esto, ¿para qué me va a servir? ¿No? Y entonces ahí una serie de problemáticas muy tremendas para muchos maestros de poder dar cuenta algo del orden de la utilidad, ¿no? En el sentido de la utilidad para la vida, pero una utilidad bastante sesgada por un discurso capitalista que implica en qué sentido esto me va a ayudar a ganar dinero o eventualmente a encontrar algo del orden de este imperativo de éxito, ¿no? La tercera idea es la cuestión de que hay muchos jóvenes hoy que piensan en términos de inmediatez, ¿no? Y pensar en términos de inmediatez, no solamente por lo que hemos hablado, las redes sociales, el imperativo de que el otro responda y esté ahí inminentemente, que no me dejen visto, que me responda rápido, ¿no? Que esté fácil, ¿no? El acceso, que le pega al gordo. Nosotros teníamos esta expresión de, o este como juego como de billete donde uno le pegaba al gordo con una idea, ¿no? Hemos hablado de estos referentes, ¿no? De Mark Zuckerberg, ¿no? De gente, de influencers que hoy día pueden ser millonarios, ¿no? Y ganar mucho dinero por una idea, aparentemente. Hay que ver detrás todo lo que está, el fondo de la historia de cada uno, las dificultades propias, pero también hay jóvenes pensando en estos términos, ¿no? Donde ya no hay garantía y lo que me podría garantizar es ese chispazo de que inmediatamente una idea me dé la seguridad sin el esfuerzo que implica, como todos sabemos, el poder obtener algo del orden de un resultado y entonces buscar las cosas con el menor esfuerzo. Y ahora lo escuchaba yo muy claramente en un chico el otro día en clase que me hablaba justamente de esto, ¿no? Y decía justamente cómo pues lo que no quería era como tener que trabajar, ¿no? O sea, decía, pues que, ¿por qué nos hacen trabajar, ¿no? Y decía, bueno, es que, pues, ¿quién te ha dicho que la vida no implica un trabajo, ¿no? Que subsistir, que trabajar es trabajar, o sea, trabajar, y la palabra lo dice, ¿no? El problema es la idealización que a veces hay detrás del trabajo, ¿no? Eso es lo que problematiza a veces este ideal y por lo tanto, pues la frustración y la decepción, ¿no? Entonces, ¿quién podría convencer hoy, ¿no? Con lo que está ocurriendo, a un joven de que el esfuerzo es un valor que obtiene recompensa cuando lo que más se celebra en el mundo actual es el éxito y no la honestidad, por ejemplo? El otro día un chico también muy indignado me decía, Javier, es que estoy muy molesto porque pues me molesta que yo no obtenga los mismos resultados o resultados como pues tan buenos académicamente, ahí donde hay otros que en los exámenes hoy están copiando a diestra y siniestra. Y me decía, por favor, hagan algo, ¿no? Están copiando todos y yo obtengo lo que obtengo por lo que sé, pero veo que otros obtienen más y no saben nada, ¿no? Claro, el chico está, además, este chico en particular también se queja de otras cosas muy interesantes, pero creo que decía algo que me parece muy importante escuchar. La cuestión de la honestidad, digamos, es un valor que de pronto se va perdiendo, ¿no? Y más bien aparece esta idea de tener a toda costa que lograr el éxito. Ahora, yo también hoy escuchaba a algunos chavos, ya empecé a pasar a todos los grupos de la prepa, ya ando en eso, y empecé, hoy por ejemplo, escuchaba justo un poco esta trampa, digamos, del sistema mismo educativo para muchos chavos, ¿no? Hablando de esta cuestión de la trampa, de la honestidad, de los exámenes, pues hay una trampa muy tremenda, porque por un lado a un alumno le puede uno decir, a ver, es que las calificaciones son lo menos importante y lo que importa es lo que sepas o lo que aprendas, pero al mismo tiempo, cuando tienes que pasar de grado, siempre la calificación importa, ¿no? El número de alguna manera no designa al ser, pero acaba por de alguna manera darle un lugar al ser, un lugar a lo que se es o dejarlo fuera. Al mismo tiempo, la otra trampa es, no es lo que más importa los exámenes, no es lo que más importa, pero te los hago, ¿no? Porque hay que hacerlos, porque el sistema pide que te evalúe, que de alguna manera valore tu conocimiento. Hoy que se habla de habilidades, por ejemplo, del desarrollo para la vida, habilidades blandas, ¿no? Habilidades poderosas para el futuro,
de alguna manera no se deja de evaluar con un examen de admisión Ceneval de conocimientos generales de la universidad, no se deja de evaluar con un examen final ante la UNAM. Es decir, hay una serie de trampas, ¿no? En que aprisionan, digamos, propias del sistema educativo, que se va desde lo macro a lo micro, hasta un profesor que puede en un examen decirle a los alumnos que para que eviten copiar en este tiempo donde está tan fácil hacerlo, la respuesta que tienen que dar a una pregunta sea en un minuto, ¿no? Cuando, bueno, yo le digo muchas veces a esos profesores, oye, no es lo mismo que tú respondas en un minuto una pregunta que tú mismo formulas y de la cual tú sabes, a que le hagas esa pregunta a un adolescente, que además es un joven, que además está en su casa, que tiene 1000 distractores, que además en un examen se toma a veces 5 minutos y esa pregunta no se la sabe, la salta y después regresa a la pregunta. Y ahora tener que responder obligatoriamente sin poder volver es todo un dilema. Entonces, es muy interesante lo que los chavos nos pueden decir respecto a esto en materia de esta cuestión imperativa del éxito. Entonces, ¿cuál es la salida fácil? Pues copio. Y copio porque de alguna manera al copiar no me responsabilizo de lo que supe o no supe, ¿no? Y entonces voy con la masa y pues no estoy pensando, ¿no? Esa es un poco la consecuencia de esto. Por otro lado, la siguiente idea que traje a propósito de esta imagen de Carballo, de la vocación de San Mateo, que un poco me gustó, porque la imagen da cuenta de cómo en el Evangelio de Mateo llega Jesús ¿no? y a Mateo lo llama en una taberna donde todos los demás están como viendo temas de dinero, ¿no? Los impuestos, y de alguna forma solo se ilumina en la imagen Mateo, que es a quien el otro, pensemos en Jesús, le llama y le dice, levántate y ven. Y el otro se levanta y va, sin preguntar, sin pensar, sin cuestionar. Y es que justamente la vocación, me pareció interesante la pintura porque es un llamado a veces irreflexivo. No es algo a lo que propiamente, digamos, usualmente nos detengamos a pensar, sino que acontece y se siente la vocación, incluso desde una edad muy temprana, desde la infancia. Tenemos que pensar a qué jugábamos cuando éramos niños y a qué jugaban nuestros hijos, qué fantaseaban ser cuando eran niños. Porque a veces eso, de alguna manera, se reedita en la elección vocacional, consumándose, digamos, ahora en un acto resuelto, pero es desde muy temprano y se siente de manera irreflexiva y se elige un modo de vida, ¿no? Que busca de alguna forma adquirir cierta ideal de garantía, pero más bien la garantía está puesta en la decisión de cuando uno puede tomar posición. O sea, el decir, elijo este modo de vida con la convicción de qué es lo que quiero, a pesar de que las desventajas pues puedan existir, de que no haya justamente esa certeza y seguridad, o incluso que parezca que todo está en mi contra. Hoy, por ejemplo, es duro porque muchos chavos tienen tenían ciertas ideas respecto a lo que querían o quieren ser. Y a propósito de la pandemia, por ejemplo, eh, esa construcción de ese ideal, digamos, de esa búsqueda, se desmorona por una serie de datos en relación a, por ejemplo, pues las dificultades de los artistas en el medio para poder ahorita trabajar, las dificultades de diversas profesiones, que hoy podríamos decir qué profesión no se ha visto vulnerada o afectada a propósito de esto. Yo creo que podríamos pensar que cualquiera, ¿no? Pero en ese sentido ellos, bueno, se encuentran hoy también, pensando en el momento que vivimos, con una particular como complejidad también, como para poder dar cuenta de que esto no va a ser eterno en ese sentido y de que de alguna manera, a pesar de otras pandemias, a pesar de guerras, esas profesiones también han existido y seguirán existiendo, ¿no? Incluso El odio a la música de Pascal Quiñar es un texto que me encanta, pero justamente habla como del lugar de la música en la guerra, ¿no? Digamos, y cómo ayuda, ¿no? A poder salir de algo de ese orden. Entonces, pensar esto es importante y reflexivo, se siente y es temprano, ¿no? Como pensar desde dónde puedo ir pensando algo del orden de la vocación, porque muchas veces lo pensamos como algo que en realidad debe de acontecer en la adolescencia, cuando en realidad esos son como dados que uno tiró desde la infancia y que viene jugando, digamos, a manera de este reguilete de daditos desde hace mucho tiempo. Y a propósito de la analogía de los dados y el juego,
hay un juego que les recomiendo muchísimo. No sé si lo han jugado, no sé si lo conocen, pero si no, vale la pena. Creo que en Amazon, yo no lo he comprado, yo lo he jugado por unos amigos que tuve la oportunidad de jugar. Se llama The Game of Life. Y está genial, está en español el tablero también. Pero justamente este juego posibilita ver algo que vamos a poner ahora en el punto 5, ¿no? Que es, para el adolescente, la vocación más tiene que ver, a pesar de lo que estamos hablando, de que es irreflexivo, de que tiene que ver desde algo muy temprano, de que no es algo que a lo que propiamente, digamos, uno diga, este es el momento en que elegí la vocación, sino que eso se viene eligiendo en un proceso, pero para los adolescentes usualmente tiene como valor de un punto de llegada, ¿no? Algo a lo que hay que llegar, algo que hay que descubrir, ¿no? Pensábamos en la expresión del punto desde dónde, que yo les planteaba la otra vez con este psicoanalista Philippe Lacaze, ¿no? A lo mejor no es un punto de llegada, a lo mejor es un punto desde dónde, ¿no? Hay un autor que habla de Helios Herrera, un mexicano, que habla de un libro que tiene, se llama la vida después, la carrera después de la carrera, ¿no? Justamente que él dice, bueno, la carrera no está puesta en la profesión, en la universidad que uno eligió y la profesión que uno está empezando a estudiar, sino viene después la vida, ¿no? Ahí está, digamos, lo bueno. Pero para el adolescente tiene que ver con un punto de descubrimiento, que va a tener que atravesar diferentes pruebas, obviamente también de incertidumbres diversas, y va a ser un proceso usualmente angustiante, en el cual necesitan ser acompañados. Y este tablero que les pongo es muy bueno porque ahora que les comparto algunos materiales del cierre de curso en relación a este tema, hay un instructivo que les voy a compartir del juego para que pues, igual en una de esas, ahora que estamos encerrados, pues pueda jugar en familia y a lo mejor vean las respuestas y actitudes que los hijos tienen ante el juego. Brevemente comparto que hay casillas donde ellos primero pueden elegir una tarjeta que les dé una profesión, ¿no? Un pago, es un juego absolutamente capitalista, ¿no? Entre un pago, digamos, ante esa profesión, y eventualmente a lo largo del juego se van topando con que de pronto tienen un bebé, con que de pronto tienen que pagar impuestos, con que de pronto de alguna manera pues caen en casillas que tienen que ver con otras profesiones y entonces les tienes que pagar a otras profesiones por pasar por ahí. Pueden empezar el juego desde la preparatoria o pueden empezar el juego desde la vida profesional, lo cual me parece genial porque empezar el juego desde la vida profesional ya te da una profesión asegurada, un salario, pero de alguna manera te imposibilita a poder ganar al final del juego más dinero, ¿no? Porque se recorta, digamos, el avance. Pero la preparatoria, curiosamente, pues empiezas endeudado en el juego porque le tienes que pedir un préstamo al banco para poder jugar, ¿no? Pero la verdad es que está interesante, ¿no? El sentido de la deuda al momento de iniciar ese proceso pues, educativo también de la prepa. Muchos chavos, por ejemplo, justamente hablan en esos términos, ¿no? De sentirse en deuda con los padres por el esfuerzo que hacen ustedes por mantener la educación, etcétera, ¿no? Pero la deuda también tiene un trasfondo psíquico importante, ¿no? De alguna manera que hay que ver cómo se tramita para cada caso. La siguiente idea que quiero compartir es la orientación vocacional como proceso no es simplemente una evaluación, y así lo subrayo, simplemente de aptitudes e intereses que a uno puedan gustarle. Y esto me parece súper importante porque usualmente, ¿no? Eso es lo que se nos vende, ¿no? Es decir, hay que hacerles, claro, no digo que no hay que hacer esas pruebas, no digo que no hay que pasar por ahí un poco, pero también, por ejemplo, hay que estar advertidos de lo que estas pruebas pueden decir o no de uno. Por ejemplo, en psicología hay un efecto psicológico, ¿no? Que se llama el efecto Barnum o el efecto Führer, que habla justamente de cómo lo que ocurre con muchas de estas pruebas, o los horóscopos, por ejemplo, es este efecto psicológico donde uno puede leer una consigna que puede ser aplicable de manera general, pero en la que en realidad al momento de leer yo me identifico con lo que ahí dice y le atribuyo, ¿no? Inconscientemente, de manera individual, algo del orden de lo que creo que me concierne, ¿no? No sé si me explico, pero finalmente es como, no es que eso hable de mí tanto como realmente habla de algo que sea, pues justo, validado, ¿no? Estandarizado con miles de jóvenes en todo el mundo o en una población particular para que sea válida la prueba que me aplican, pero eventualmente, a veces, no sé si se dan, ustedes lo vivieron, o en sus hijos o en sus hijas lo puedan ver, a veces eso confunde más. Porque curiosamente el adolescente está en ese punto donde espera, ¿no? De alguna forma,
en esa búsqueda del lugar y la fórmula que hablábamos propias, que haya un otro que no es alguien, decíamos, ¿no? Hablábamos del otro como el otro puede ser la pintura, la escritura, puede ser el derecho, puede ser eso otro que me habla y que me dice algo de lo que soy, de lo que puedo ser. Entonces, es bien complicado porque cuando los adolescentes se reducen a lo que estas pruebas pueden decir, puede ser muy confuso y al mismo tiempo puede ser incluso contradictorio con lo que su deseo implica. Que el deseo, dijimos, no es lo que quiero necesariamente, no es lo que busco así conscientemente, ¿no? Sino que hay otra búsqueda que está en juego, que tiene otros motivos inconscientes. Y en ese sentido, el otro día me decía un chavo un poco decepcionado, ¿no? En la materia de orientación, me decía, es que Javier, estamos cansados de que, y ahí el estamos es importante porque entonces habla como de esta, digamos, disimulación dentro del grupo, ¿no? De que esta materia siempre promete que nos van a acabar diciendo, tú eres bueno en esto, a esto dedícate, ¿no? Para esto sirves, incluso esa palabra utilizaba, y en cambio, pues nunca pasa así, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que en realidad, ¿qué te hace pensar que tenga que ser otro el que te diga lo que tú quieres, ¿no? Es decir, es un punto donde justo uno es el que tiene que tomar esa decisión y realmente ponerse a pensar. Pero ponerse a pensar implica un esfuerzo. Y si volvemos a la idea primera, pues ese esfuerzo a veces no se quiere hacer hoy, ¿no? Y quieren más fácil que el otro de alguna manera me desresponsabilice de mi deseo, de lo que yo decida, porque donde decido y elijo algo, pierdo. Pierdo porque lo otro que no elegí, no lo puedo elegir más, ¿no? Entonces, ahí está ese punto de encrucijada muy importante que hay que considerar, pero eso tiene que ver con lo inconsciente, no tiene que ver con la aptitud o el interés en lo que yo creo que pueda o no ser bueno. Me encanta esta imagen de Mafalda porque justo, además es muy lindo, pues yo creo que muchos de ustedes lo pudieron ver, a mí me encanta cómo es subversiva con los padres y los pone de cabeza todo el tiempo, pero justo le pregunta, ¿no? A esta mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras, mamá? ¿No? O sea, qué duro, ¿no? Y esta madre sufre muchísimo por esas preguntas inquietantes de la hija, ¿no? Entonces la pregunta es, pasar al momento donde un adolescente puede responder a esta pregunta. Se ve haciendo de su vocación, ¿no? Ahí donde la vocación no necesariamente es lo mismo que el trabajo, la carrera, se ve haciendo de su vocación un trabajo. Es decir, esos gustos, esos hobbies, esas pasiones que a veces uno encuentra en la infancia, en la juventud, hay que preguntar si eso realmente puede uno convertirlo en el trabajo. El otro día discutiendo con mi maestra de canto me decía precisamente es que la diferencia entre un cantante y un artista es que el cantante, digamos, está enfocado en la técnica, en que se escuche bonito, en cantar lo que le gusta, mientras el artista además está preocupado por el estudio propiamente de la música, ¿no? Y también está, digamos, pues con la angustia de tener que vivir con eso, de vivir de eso. Entonces, no es lo mismo, digamos, el trabajo que la vocación y hay que preguntarse, ¿no? Si el hijo se ve. Ahora, muchas veces lo dicen ellos así, no me veo teniendo hijos, no me veo casado, no me veo casada, no me veo. El no me veo es bien interesante porque es no me veo en el lugar del ideal de los padres. O sea, el se ve pasa, es de una imagen, de una mirada de los padres, tienen que pasar en el proceso vocacional a un pasaje de la mirada a la voz, porque la voz es ese llamado interno, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con algo del orden del juego infantil, decíamos, pero que se va a convertir en un acto resuelto, ¿no? Entonces, del me veo o no me veo al me oigo o no me oigo, ¿no? Me veo, pero a partir del otro, de los padres, por ejemplo, de los cuales de alguna manera yo buscaba satisfacer, y ahora diré algunas cosas en relación a eso, o no me veo, no me ven ahí, ¿no? Y ahí está el juego, ¿no? Es que mi padre dice que no me ve, o mi mamá dice que no me veo, y ahí entonces empiezan las complejidades del me ve, no me ve, me veo o no me escucho también, ¿no? La voz es el segundo momento del proceso vocacional. La otra cuestión es que el mundo actual no premia la vocación. Más bien felicita a quienes priorizan como este gozo individualista, ¿no? Es decir, que no apunta a lo colectivo, ¿no? No a la cooperación, sino a lo competitivo, por ejemplo. Entonces, eso es complejo. Ahora, ¿qué es lo ventajoso de este mundo contemporáneo con estos principios? Pues que no uniforma
tanto como a lo mejor a nosotros nos tocó vivirlo, y que admite más como algo del orden de lo heterogéneo, ¿no? No es algo, digamos, que contenga de una manera algo, un camino directo hacia lo que sería, como esta canción de Juana la Loca, que dice, después del colegio trabaja, vuélvete viejo, y bueno, hay que vivir pues esos eslabones de la vida, ¿no? Que es lo que nos propone. Ya no es tan así. En realidad, ya no hay un único camino, digamos, para los jóvenes en el mundo contemporáneo. Y entonces pueden combinar intereses, pueden adquirir un título universitario, pero al mismo tiempo un oficio, pero al mismo tiempo hacen un trabajo de freelance. Por ejemplo, hoy conozco un joven que está en Estados Unidos, que se va a mudar ahorita de Washington a California, y que justamente se dedica al derecho, pero además abrió una empresa como de traducción, ¿no? De contratos, porque pues trabajaba aquí en México en otro despacho. Y entonces, es decir, hay como muchas otras maneras, ¿no? De hacer algo para poder obtener algo, el orden del ingreso, y también al mismo tiempo de gozar con eso que le da satisfacción, aunque no sea lo que llamamos el trabajo, ¿no? Es decir, es otro tipo de relación con esto de lo vocacional. Entonces, ahí haremos una primera conclusión parcial, que es que en la sociedad actual, los adultos no tenemos muy claro, digamos, cuáles son esas vías en las que los jóvenes hoy se insertan en el mundo, y en el mundo no solo laboral, ¿no? Sino en el mundo propiamente, porque es distinto y probablemente va a cambiar más. Entonces, esta es una primera conclusión que me gustaría que podamos como atender y considerar y pensar, digamos, a partir de ella, ¿no? Y para hablar de esto, también me parece fundamental hacer algunas acotaciones en relación al adolescente y su relación con el saber, que no es lo mismo que con el conocimiento, ¿no? El saber tiene otro fundamento más profundo, digamos, ¿no? No solo es la información. El adolescente y la adolescente tienen una relación particular con el saber, y vamos a ir haciendo algunas coordenaditas ahí que voy a ir planteando a ver qué les parece y que podamos discutir. Primero, el trabajo psíquico del adolescente, lo hemos hablado de distintas maneras, pero en materia de esta cuestión de ir en búsqueda de algo que lo oriente, ¿no? Como esta especie de horizonte que hemos dicho en el mar, donde uno lo puede ver, busca llegar a él, pero jamás lo alcanza. Es que ese horizonte, ese otro, digamos, esos ideales que tienen esta como imagen de lo que fueron los padres, ¿no? Los pueda uno perforar, los pueda uno atravesar, los pueda uno agujerear, viendo que no son completos. Por eso los adolescentes son tan cuestionadores cuando lo son, ¿no? Y que pueden de alguna manera buscar perforar ese otro, verle el error, dónde está fallando el otro, dónde no consiste. Porque ahí es en donde se puede colar y puede buscar su propio camino, puede acomodarse de su propia manera, y que no sea esa instancia completa, aparentemente idealista, ¿no? Ideal en ese sentido, la institución, la educación o los padres pueden caer en ese lugar de pensarse como un otro completo que no está en falta, y por lo tanto obturar toda posibilidad de un hijo de desear. Entonces, si posibilito que un hijo o la escuela posibilita que un alumno perfore eso, le haga una pregunta que le haga pensar y diga, eso no se me había ocurrido, entonces ahí algo del orden de lo opresivo y lo limitante se desdibuja y posibilita otras cosas. Por otro lado, está que estos ideales, decíamos, se construyen en la infancia hasta una etapa que llamamos la latencia, digamos, antes de la pubertad, como unos ideales que son sustitutos de la mirada de los padres, ¿no? Y esta cara del bebé me encantó porque esa cara entre risa y como incomodidad, ¿no? Estar en medio de una situación donde, bueno, sí, gusta la mirada, pero después se empieza a incomodar. Y de alguna manera, la satisfacción que se obtiene, ¿no? De algunos de estos ideales, asimila a la figura de los padres. Y eso va a tener consecuencias en la vida de un joven o una joven. Van a pasar cosas del orden de lo que hablamos, sintomático, para dar cuenta de cómo, digamos, lidian con esta satisfacción que van a buscar ya de alguna manera no necesariamente satisfacer a los padres, sino también encontrar algo del orden de una satisfacción personal. Y de ahí vamos a empezar a hablar algo también a propósito de lo escolar. Por ejemplo, esto es muy claro en los niños que son buenos alumnos, ¿no? Estos niños que son buenos alumnos, diríamos, en la figura del niño es poco común pensar a un niño que sea buen alumno.
Piensen en un niño. A los niños cuántas veces no se les dice, no te subas ahí, te vas a caer, no agarres eso, no sé qué, porque de alguna manera eso que hace como intenta de alguna manera dar del límite a veces. Los niños exploran el mundo, los niños quieren saber, tienen una curiosidad a veces infinita, ¿no? Es decir, hacen preguntas. Entonces, digamos, los niños tienen algo del orden de lo no educable. Lo que pasa es que la educación persigue ideales, ¿no? Y obtura de alguna manera fantasías y a veces la creatividad también en los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos niños que son buenos alumnos? Diríamos, es lo atípico en la infancia, podríamos decir, ¿no? Ser buen alumno siendo niño, digamos, sería como algo extraño en ese sentido si lo pensamos como lo estoy explicando. Pero si lo pensamos como un ideal de los padres, ¿no? Al que el niño responde, ¿no? Para satisfacer y al mismo tiempo obtener de los padres una imagen amable de sí, entonces estamos hablando de otra cosa. O sea, que un buen alumno, un niño buen alumno, está colocado en ese lugar que llamamos los psicoanalistas del yo ideal de los padres. Completa lo que al padre le falta a la madre siendo buen niño y enaltece el narcisismo de los padres, ¿no? ¿A qué padres no les gusta decir, no, mi hijo es una maravilla, o mi hija, no, hombre, es súper estudiosa, súper inteligente, súper, porque es algo que de alguna manera es extensivo de lo que yo pude crear y procrear, ¿no? Con otro. Pero el niño va a responder a ese lugar necesariamente, digamos, ¿no? No es algo inevitable. Pero los niños buenos alumnos es que están colocados en ese lugar del ideal de los padres. Y en el lugar del niño podríamos hablar de un tiempo donde la actitud del niño ante los otros es adaptativa. Es decir, busca precisamente adaptarse al mundo. Adaptarse porque de otra manera, cuando no se adapta, piensen ustedes ahora en tantas patologías de la infancia, en tantos diagnósticos, lo que no se adapta a la norma se patologiza. O lo que no se adapta a la norma, de alguna manera, pues justo no es normal y por lo tanto hay que corregirlo, hay que cambiarlo, ¿no? En ese sentido, quien está colocado en la actitud adaptativa ante los padres está colocado en la adaptación al deseo de los padres, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llega el tiempo de la pubertad? Cuando llega el tiempo de la pubertad y adviene ese sujeto puberto, ¿no? Pasan cosas como, por ejemplo, estos jóvenes que fueron muy buenos alumnos durante la primaria, pero que en la secundaria o en la preparatoria hacen un cambio como radical, ¿no? Que incluso los padres se preguntan como de, bueno, pero ¿por qué ahora no estudia si antes era tan inteligente? Bueno, la realidad es que no deja de ser inteligente ese hijo o esa hija, ¿no? Sino que más bien hay algo del orden de estos ideales de los que se está buscando recolocar, descolocar. Piensen ustedes en digamos, alumnos inteligentísimos, ¿no? Que de alguna manera tienen como también cierto posicionamiento muy particular en relación a la inteligencia, ¿no? En relación a la inteligencia, ahora vamos a ver qué efecto tiene esto en los niños, digamos, estudiosos, ¿no? Los ideales en la pubertad se constituyen con un matiz de orden incestuoso. Y la palabra incesto es muy fuerte, pero si la pensamos en el sentido de lo endogámico, como quedar capturado y atrapado algo y solamente en la familia, de alguna manera eso imposibilita un crecimiento. Recuerden que el adolescente tiene que buscar lo exogámico, el afuera de la familia, ¿no? Entonces, si estos ideales constituidos al momento de tratar de satisfacerlos, van a implicar algo del orden de eso endogámico que me va a retener en la posición infantil, va a producir inherentemente en el adolescente una angustia. Produce el encontrar ahí una satisfacción, angustia. Por lo tanto, el joven, usualmente, ¿no? Usualmente, una chica, un chico, van a buscar no complacer esa demanda de un padre. O sea, digamos, podríamos llamarle ir a la contra, podríamos llamarle la rebeldía. Habría que pensar mejor esos conceptos a veces porque luego se utilizan de manera muy coloquial. Pero tiene que ver con ese no responder, no complacer desde la satisfacción, esa satisfacción que era de los ideales paternos, ¿no? Eso es muy importante que lo pensemos desde dos fenómenos. Uno ya lo mencionamos, que es la figura, por ejemplo, del niño matado, del nerd, del ñoño, ¿no? Como le podríamos llamar de distintas maneras. No podemos olvidar la imagen del ñoño del Chavo del Ocho, ¿no? Que tenía como justo la palabra ñoño que viene de nonus, ¿no? Que es como lo viejo, ¿no? Que apunta a lo viejo de los padres, digamos. O sea, a esta cuestión como infantilizada, ¿no? Esta posición infantilizada de aquel que sigue súper adaptado, ¿no?
es tan buen niño, ¿no? Que está hiperadaptado, diríamos, al deseo de los padres, ¿no? Esa es una cuestión que en la adolescencia es muy evidente cómo se rechaza esa figura de el matado o el nerd. Incluso muchas veces los alumnos lo dicen, bueno, yo quiero estudiar, sí, pero tampoco quiero ser un nerd, ¿no? O quiero que me vaya bien, pero tampoco como para ser un matado, ¿no? O sea, porque ¿qué representa el matado? Representa, si lo pensamos desde lo que estoy planteando, justamente eso que se está, digamos, rechazando. Muchas veces son muy duros con los matados, con los nerds, ¿no? Son duros los adolescentes porque precisamente es algo de lo que están rechazando y lo que están buscando huir, ¿no? En la relación con los padres, con su deseo. No complacer, digamos, ese deseo desde ese lugar. Y eso es muy importante que lo podamos leer, porque también hay que decir algo, y no sé si a ustedes les ha pasado. Los compañeros de la escuela que fueron los más buenos en la escuela en cuanto a promedio, no necesariamente son los más inteligentes en la vida. Incluso se sabe que no necesariamente los que les fue mejor en la escuela, dígase la primaria o la secundaria o la misma prepa, necesariamente son los mejores alumnos en la universidad y tampoco necesariamente son los mejores en la vida profesional. Por ejemplo, yo conozco una persona, ¿no? Que de alguna manera eres una persona que obtuvo 10, ¿no? En toda la preparatoria, ¿no? Y de pronto uno podría decir, bueno, ¿y a qué se dedica ese hombre? ¿Qué inventó? ¿Qué genialidad hizo? No, en realidad se dedica a vender zapatos, pero ni siquiera como su propia empresa de zapatos. Es decir, no tiene de malo que venda un zapato o que venda zapatos, pero es tan adaptable, es tan el grado, digamos, de adaptación a veces, que tampoco la adaptación a veces puede ser tan beneficiosa, ¿no? Puede ser contraproducente también, ¿no? Porque de alguna forma a veces esa posición del matado, no necesariamente, como les digo, en la vida, y eso lo puede ver también uno en las comidas de exalumnos, por ejemplo, cuando uno ve qué ha hecho de la vida, incluso cómo visten, cómo se ven, es muy particular, algo como del orden de no crecer, ¿no? Es también peligrosa, digamos, tanta adaptación. Por eso que también es importante, y ahí lo subversivo, tampoco aplaudir tanto cuando un hijo o una hija salen bien en la escuela, ¿no? Es decir, tampoco aplaudir esto tanto porque justamente refuerza esta posición y de alguna manera que estaba el hijo buscando, sí desprenderse, pero respondiendo desde ese lugar, todavía completar el ideal, ¿no? Produce inhibiciones, a lo mejor no en el estudio, pero sí en otro sentido de la vida adolescente. Por ejemplo, hoy un chico justamente me platicaba hace poco, él es muy bueno en la escuela, pero él mismo podía decir en una reflexión, creo que a veces estoy tan volcado en la escuela que no me permito vivir otras cosas que también habrían de ser importantes en este momento de mi vida, ¿no? Eso me parece que subraya mucho lo que quiero decir. Y el segundo fenómeno de esto que decimos de cómo tomar distancia de este ideal de los padres es los que son buenos en la escuela, pero que descompletan a ese otro, lo agujerean, ¿no? Lo perforan, este yo ideal de los padres, que completaría ese ideal de los padres, con problemas de conducta. Y no necesariamente con problemas a lo mejor muy graves, pero son estos jóvenes incómodos, ¿no? La chica o el chico que cuestionan mucho, que nada les gusta, que se pelean, que discuten, ¿no? Es decir, eso también habla de una manera de descompletar a los padres, de alguna forma, ¿no? La segunda conclusión parcial que diríamos en relación a esto es que el modo en que un joven estudie entonces durante la secundaria o durante la preparatoria no es algo determinante. Se ha visto claramente que a veces no necesariamente a quien le va bien en la secundaria y en la prepa le va bien en la universidad y viceversa. A los que no les va bien en la secundaria o la prepa a veces se vuelven súper creativos en la universidad o en la vida profesional. Entonces también esta conclusión me parece importante considerarla. Otra cosa importante, y creo que hoy en día es muy pertinente, es que la cantidad del tiempo que un hijo, un niño, una niña, un joven, una chava pasa en frente a los libros, hoy ante la computadora, no necesariamente garantiza el saber. Porque el saber del adolescente tiene que ver con algo del orden de lo disperso, de estas como salidas múltiples. Habíamos hablado del vagabundeo, ¿no? No es lineal el saber, no es directo nunca, ¿no? Pasa más por la conversación, pasa por la experiencia, pasa por los afectos. Digo, en general para todos, pero de alguna manera para el adolescente no es lineal. Hoy me lo decía un chico muy particularmente, ¿no? Yo estoy en la clase online, sostengo un tanto la atención, me interesaría poder atender todo el tiempo, pero no lo puedo hacer. Entonces traigo acá mi celular, que es el mayor distractor hoy de los chavos, y tengo la pantalla acá al lado con los videojuegos que juego
juego un ratito mientras estoy en clase y vuelvo a la clase y siento que me vuelvo a concentrar un poco mejor, ¿no? Entonces, no es una cuestión del tiempo, digamos, que pasa, porque incluso sabemos que muchas veces tienen los libros en el escritorio, tienen la pantalla, pero igual no están estudiando, ¿no? O están leyendo, pero no pasan de un párrafo, porque hay otra cosa que está aconteciendo inconscientemente, de ahí los motivos inconscientes en el saber, que no les permiten aprehender con H intermedia eso que están leyendo, ¿no? Entonces, ahí otra vez apuntar a que este saber no es, lo vamos a ver en una conclusión adelante, no es solamente una cuestión cognitiva. Ahí, por ejemplo, la cuestión de la memoria, ¿no? La memoria que en la primaria de alguna forma como que se va fomentando, depende mucho del sistema de la escuela, habrá escuelas que buscan un poquito más que se construya ese saber de otra manera, pero la mayoría de las escuelas van buscando una reproducción del saber, ¿no? Estudiar de memoria. La creatividad que se apuntala en la primaria llega a un punto en la secundaria, en la prepa, que de pronto se vuelve una repetición, ¿no? Una repetición, una expectativa de que haya un otro que escuche todo eso que yo puedo responderle y vomitarle en un examen para después salir del examen y olvidarlo, ¿no? Eso me parece que es también muy importante como para pensar cuál es el motivo, digamos, de este recurso a la memoria en el adolescente o en el puberto muchas veces. ¿Y por qué se sienten también, lo podemos decir así, cómodos a veces con este tipo de evaluaciones, por ejemplo, ¿no? Precisamente porque si ahí en la infancia el yo ideal venía como a equivaler a lo endogámico, a lo incestuoso en la relación con los padres, de quedarse ahí pegado con ellos y no poder salir, en el caso del adolescente, reproducir los conocimientos de memoria, de alguna manera es una forma de no implicarse en el resultado. ¿Están de acuerdo? Es como decir, yo dije lo que el profesor quería que dijera. Incluso a veces lo dicen así, me la puso mal, pero yo dije lo que exactamente él dijo en clase y aún así me lo puso mal, ¿no? Pero es que justamente, o sea, a veces digo lo que exactamente el otro quería oír, me desresponsabiliza con respecto a lo que yo estoy pensando. O sea, no pienso. Si lo digo de memoria, no soy yo, no soy culpable, digamos. Lo dijo el otro, ¿no? Lo dijo el maestro y ahí se equivocó el maestro, ¿no? Entonces, el motivo inconsciente de por qué los jóvenes estudian de memoria tiene que ver con reducir la culpa. Y no es la culpa por no saber lo que me están preguntando, es la culpa por saber. Y ahorita vamos a ver por qué. La culpa en relación al saber en los varones y en las chicas también, pero vamos a ver cómo se juega de manera distinta. La fuente de saber tiene que ver con una connotación, un fundamento sexual. En la infancia el niño es el curioso que te pregunta tantas cosas y se pregunta historias de, por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo nacen los bebés? ¿No? ¿Por qué naciste? ¿Por qué nació niña? ¿Por qué yo soy niño? O sea, esas preguntas que a veces incomodan y que nos dejan sin respuestas, es una curiosidad infantil con un fundamento puramente sexual que se va a reeditar en la pubertad de otra manera, produciendo la culpa, ¿no? Pero esa curiosidad infantil que nos hace querer saber es vital para poder aprender. Entonces, la tercera conclusión es que la diferencia entre el tiempo infantil y la pubertad es que para el niño, esta cuestión de investigación, de querer, y son geniales las teorías infantiles que se inventan y que cuentan justamente respecto de cómo vienen los niños y de dónde, ¿no? Por ejemplo, es un espionaje, ¿no? Es espiar, digamos, esa intimidad del otro, ¿no? Esa sexualidad de los padres, pero para elaborar teorías que no comentan a ellos, que las comentan con sus amiguitos o que las juegan. Mientras que en la adolescencia, este saber infantil se va a reeditar y como tiene un origen prohibido, produce culpa. Porque eso que no debía saber, lo estoy descubriendo. Y ahí pasan fenómenos bien interesantes, por ejemplo, con adolescentes que quieren leer un libro y no pueden y se quedan dormidos. O por ejemplo, en el caso de los varones pasa mucho que cuando estudian, y el otro día lo hablaba en un grupo, los adolescentes cuando están estudiando, algunos varones se masturban. Y me decía un chico, es que además de todo lo que hemos hablado del cuerpo, ¿no? En el adolescente, y que está ahí, ¿no? Exigiéndole, él me decía, es que es una forma como de liberarme y poder volver, ¿no? De poder volver como a reconectar con eso que estaba queriendo aprender, pero porque también genera como, oh, esto no, esto si lo sé, transgredo algo del orden de algo prohibido. Ahora, ¿de qué manera entonces se pueden volver a apropiar de ese saber? Bueno, algún interés específico, apuntando a lo vocacional, es justo este vínculo que hemos hablado de, que vieron ustedes en la película, que también ahora comentaremos, el estrecho vínculo con algún docente. Incluso muchos chavos dicen, no, es que a partir de que tuve esta clase de matemáticas con fulanito o maestra tal, me encanta la matemática, o me encanta, o quisiera hacer esto. Los adultos
también contamos muchas veces como si nos hubieran despertado, digamos, de algo así, ¡pum!, en un encuentro de este tipo con algún maestro. Entonces, esta función del docente en la escuela, piensen que tampoco necesariamente puede ser a lo mejor un docente, pero el docente tiene como esa proximidad al saber, ¿no? A lo mejor un tío, a lo mejor un amigo de la familia, ¿no? Que de pronto puede hablarle a un chico o una chica de otra manera, desde otro lugar, como un representante del saber, pero que no entra en serie, y de ahí la cadena en rojo, que el eslabón no entra en serie con las figuras de los padres. O sea, no escucha, no se escucha como el papá o la mamá hablando, ¿no? No es, y ahí tenemos una posición complicada para los maestros, porque hay maestros que se confunden y acaban queriendo como colocarse en lugar de los amigos, de los adolescentes o las chicas, y no es ese lugar. Es un lugar muy excepcional, es un lugar de sustraerse de la cadena de serie de estas figuras parentales, de estos ideales que veníamos hablando, y entonces producir una nueva manera de relacionarme con el saber para otros fines, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes varones, y aquí hacemos una distinción particular, en los jóvenes varones hay una energía de tipo homoerótica, es decir, hay algo del orden de esta cuestión del deseo de saber puesta en alguien también del mismo sexo, porque me identifico con el otro que es propio del sexo al que me identifico al mismo tiempo, de la imagen del cuerpo y del lugar, digamos, que creo que tengo con respecto al otro sexo. Y ahí trato de recuperar el saber. De ahí, por ejemplo, que los griegos, en esta imagen que pongo, justo tenían la idea de la paideia, ¿no? En la polis, como el vínculo de un varón con otro posibilitaba la formación de distintos valores y conocimientos, ¿no?, cívicos. Es decir, es súper importante esa energía porque lo vemos en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos con este maestro, Mr. Keating, o Merlí, ¿no?, la serie catalana que ha sido un exitazo, precisamente porque son maestros que desde un posicionamiento de excepción de la figura de los padres, incluso a veces estos maestros se les ve peleándose con los papás, papás que a veces están celosos de ese lugar del maestro porque no pueden encontrar esa forma de relación con sus propios hijos. Pero es que es difícil encontrar esa relación. Es muy complicada porque justo este maestro viene a representar a alguien que se sustrae de eso y que a esos jóvenes aletargados les permite volver a pensar sin culpa para poder ser autónomos y de alguna manera encaminarse hacia lo que llamaríamos una adultez, si es que eso existe propiamente, ¿no? Eso en los varones. Ahora, en las chicas, ¿no? La culpa, fíjense, es muy interesante, ¿eh? Muchas veces está asociada con la posibilidad de traicionar a la madre y alejarse de ella. La culpa por el saber. Vamos a pensar esto, ¿no? La traición es un tema importantísimo para pensar lo que estamos hablando, ¿no? Porque saber puede ser una forma de alejarme del vínculo, ¿no?, tan pegado, endogámico, ¿no?, de una a una con la madre, ¿no? Y entonces es curioso porque en la adolescente, el estudio, por eso algunas adolescentes son mejores en la escuela que los varones, porque puede ser una forma de justo distanciarse de la madre, de ese vínculo, y poder acercarse al padre. Que el padre, al final, es una promesa del orden de el ser una mujer para otros hombres, ¿no? Esta cuestión es súper importante porque curiosamente, y no es una cuestión general, y aquí importa muchísimo aclarar, hay que leer el caso a caso, y esto es solamente una construcción, digamos, de lo que este psicoanalista propone y al mismo tiempo lo que yo escucho eventualmente en la clínica y en las escuelas. De pronto, para el padre, el lugar de la chica estudiosa puede representar él es un orgullo, ¿no? Esta chica para mí es mi hija, es un orgullo. Para la madre, algunas jóvenes se quejan de, bueno, pues es que para ella es casi, casi lo que tenía que hacer, ¿no? No tiene ese mismo brillo, digamos, ¿no? No en todos los casos, pero yo creo que es interesante pensar cómo en el caso de la culpa, en la chica, es una forma de apropiarme del saber para tomar distancia de la madre porque el padre de alguna manera me mira en ese lugar y me reconoce. Cuando la relación con una madre es tan cercana, tan fija, intensa, a veces aparece entonces inconscientemente el fracaso escolar, pero como un efecto de dejar de responder a esa imagen esperada, como una traición. Y a veces escucho mucho a chicos y chicas que precisamente muchas veces al momento de tomar una decisión como la vocación o el gusto, por ejemplo, de una pareja que disgusta a la familia, a los padres, aparece algo del orden de la culpa, de no querer contradecir eso,
mis padres han hecho tanto por mí que yo no quiero defraudarlos, que yo no quiero decepcionarlos. Pero ahí está el miedo a la traición. Y de alguna manera habría que decir esto que puede sonar muy duro. Para crecer hay que traicionar a los padres, en el sentido de su deseo. Claro, no por nada también la adolescencia es el momento donde la confianza muchas veces es lo que se pierde de los padres, ¿no? Perdí la confianza de ti porque me fui de viaje y entonces agarraste el carro y te saliste, o hiciste una fiesta cuando no debías, o trajiste al novio o a la novia cuando no estábamos, o qué sé yo. Muchas cosas que van justamente a apuntar algo del orden de esta separación eventual y que hay que leer esa traición no como algo que, digo, algo como que nos mata, ¿no? En lugar del padre, pero en una muerte simbólica, digamos. Entonces, lo que nunca hay que dejar como una cuarta conclusión de lado es que el saber no es un acto neutro, sino que está implicado el erotismo, el deseo de saber, los afectos. Ahí lo que decía de esta cuestión de el parricidio, no porque en lo real mate uno a un padre, pero a los jóvenes varones escucho mucho cómo a veces hay estos padres que representan para ellos algo del orden de lo completo, de lo sin falta, de lo perfecto, y no pueden ir más allá de un padre. Pero hay que valerse de un padre para prescindir de él en el futuro, porque eso es crecer. Y a veces genera culpa saber más que el padre, incluso haber podido hacer más que el padre, ¿no? Produce mucha culpa y es una fantasía parricida a nivel inconsciente, ¿no? Poder como sepultar al padre de alguna manera, ¿no? Lo podríamos decir así. No es un acto meramente cognitivo, se dan cuenta todo esto. Entonces, para la adolescente y para el adolescente, al no ser esto algo meramente cognitivo y implicar todos estos componentes afectivos en juego inconscientes, a veces el fracaso es una vía para poder de alguna manera, ¿no? No traicionar ese deseo de los padres y seguir colocado en la posición infantil, sin duda, ¿no? Y para el adolescente, mujer, curiosamente el estudio a veces es una forma de realización porque tiene función de una promesa para el futuro, digamos. Interesante. Ahora, como les decía, caso a caso y considerar sin duda aspectos históricos y familiares de cada caso. Entonces, es solamente es lo que estoy planteando, es un funcionamiento psíquico particular, o sea, que el saber no es solamente un acto cognitivo, implica que tiene un componente emocional y que siempre tenemos que considerar este componente emocional, esta historia, ¿no? Esta afectividad, esta cuestión generacional de los padres respecto a sus propios padres, para pensar también a veces qué pasa con los hijos. Eso es súper importante al momento de una orientación hacia la vocación. Una quinta conclusión parcial es que la elección de una vocación para un adolescente es mucho más que la búsqueda de un trabajo, que el destino que convoca, que llama desde el interior, de esa voz que escucha el joven y reconoce y se apropia de ella, poco tiene que ver con adaptarse al mercado, porque además este mercado es cambiante, no ofrece seguridades, ¿no? De alguna manera, y bueno, es tramposo. Entonces, ojo con los imperativos exitistas, que son muy comunes, incluso en el discurso educativo. Si no trabajas de lo que te gusta, eres un fracaso. El otro día unos padres me consultaban y justo hablando de su hijo en relación a una particular profesión, el padre decía, yo le digo que él puede hacer lo que quiera, solo le digo que lo único que no quiero de él es que fracase. Bueno, esa frase es muy fuerte, ¿se dan cuenta? Puede hacer lo que quiera, pero que no fracase. Entonces, ahí hay una cuestión que la pida, digamos, a este joven. O, por ejemplo, otras cosas que los chavos me han dicho también, ¿no? Es que es muy, digamos, es un desvalimiento muy particular el que se siente cuando cuando un hijo puede escuchar de sus padres decirle, por ejemplo, tú eres bueno en lo que te propongas, o tú vas a poder hacer todo lo que quieras en la vida. Cuando se dicen esas frases, aunque se digan con la mejor de las intenciones, a veces esa frase puede ser leída por un hijo o una hija como un imperativo. Volvemos a la frase, tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Si yo escucho eso como un imperativo, entonces eso me inhibe, me produce angustia, porque no puedo fallar. Tú puedes hacer todo lo que te propongo, no puedo no poder. Y a veces tiene esos efectos. De ahí que las palabras sean tan importantes para nosotros los psicoanalistas, pero me parece fundamental el ver también eso. O ver, por ejemplo, los casos de chicos y chicas que puedan sentir desvalimiento cuando se les dice, haz lo que quieras, tú decide lo que quieras. Uno podría decir, bueno, es que le estoy dando la posibilidad de decidir sobre su futuro, sobre lo que quiere. Sí, pero habría que ver, considerando todo lo que estamos hablando ahorita, que hay que acompañar, hay que sostener y a veces hay que soportar que nos hable el hijo y la hija de todo lo que no quiere y poco de lo que sepa que quiere, porque en ese proceso está, ¿no? Entonces,
también es muy importante ese no dejarlos como a la deriva, digamos, pensando con la mejor de las intenciones de que eso que se está diciéndole es con miras a eventualmente, digamos, que él decida, sí, pero muchas veces eso produce angustia, porque a veces, como un adolescente me decía también, es que mis padres quisieran estar de viaje, ¿no? Dice, yo veo que mis compañeros de la escuela, ¿no? Se fueron al extranjero a estudiar varios, y entonces, pues el problema que ellos tienen es que sus papás los buscan y les llaman y todo el tiempo están incómodos porque no los dejan estar haciendo sus cosas. Pero para este chavo, la preocupación o la incomodidad era que más bien no le buscaban. Entonces, claro, los padres diciendo, bueno, yo quiero que te independices, que seas, que vivas, que aprendas a vivir solo, sí, pero bueno, no tan solo, ¿no? No en soledad, ¿no? Es decir, todavía hay un tiempo de acompañamiento. Es posible trabajar algo, ¿no? En algo sin expectativa de que la vocación necesariamente nos vaya a permitir como ser felices, ¿no? Esta cuestión también del ideal de la felicidad, porque el trabajo es el trabajo. Entonces, se puede encontrar la vocación fuera del espacio del trabajo. Es posible trabajar sin la expectativa de encontrar en el trabajo esa vocación, porque la vocación también puede estar en otros espacios no laborables. Incluso podríamos decir que a veces el trabajo puede ser frustrante, porque mucho de lo que se quiere no se puede. Y no está mal, es trabajo, ¿no? Entonces, la sexta conclusión es que una vocación tampoco es gran cosa. Subversivamente lo podemos decir en el sentido de lo siguiente. Porque a veces hay gente que puede ejercer su vocación, pero la padece o la sufre, porque no puede dejar de dedicarse a ella. A veces es tan sintomática, pienso en un escritor como James Joyce, por ejemplo, que la escritura lo anudaba la vida, pero si dejaba de escribir, se moría, digamos, psíquicamente y posiblemente, no sabemos si eventualmente, realmente, ¿no? La escritura en ese sujeto tenía que ver con algo que lo anudaba, pero que lo padecía. Dostoyevsky, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, es una idealización adolescente, de la que muchas veces podemos padecer, de que todos tenemos un talento y que lo tenemos que descubrir porque somos los mejores en algo. Eso es un imperativo, eso es una idealización que de alguna manera habría que tener cuidado. Porque el verdadero talento, en ese sentido, a lo mejor está más bien en reconocer que somos los mejores en algo, pero porque elegimos lo que hacemos independientemente del éxito, ¿no? No los mejores en algo porque somos los mejores en algo, lo somos porque lo elegimos independientemente del éxito, sin garantías. Por ejemplo, el amor. O sea, la elección vocacional muchas veces hay muchos autores que lo relacionan en textos para adolescentes con el amor de pareja, elegir a la novia, elegir al novio, ¿no? Tampoco hay garantías, ¿no? Independientemente de que a veces se vislumbre un fracaso inminente, pues cuando uno está enamorado de eso y reflexivamente tampoco sabe, ¿no? O tampoco quiere saber. Incluso la vocación, a veces eligiéndose, el talento que se tiene se puede dejar para poder vivir una vida menos absorbente, una vida más tranquila, y tampoco está mal. O les pregunto, ¿estaría mal, digamos, eventualmente? ¿Qué sentido, digamos, tendría ejercer una vocación que después imposibilite la relación con el otro o eventualmente la relación con una pareja si se quiere o con el mundo, con el hijo, ¿no? Que se pueda querer o no. La búsqueda de la vocación no es lo mismo, decíamos al principio, que adquirir una profesión, ¿no? Y tiene que ver con algo que es mucho más amplio, si se dan cuenta, ¿no? Se implican muchas cosas más. Y en ese sentido, la conclusión de cierre que hago es la siguiente. Nuestra sociedad estimula, fíjense, la genialidad, ser genios, ¿no? El imperativo de ser originales todo el tiempo, de inventarse, de autoinventarse el camino, ¿no? Ser ingeniosos constantemente. Pero lo importante es que los genios, de verdad, son personas humildes, que tratan de hacer lo que les gusta cuando pueden, ¿no? Ahí la vocación, la profesión no se encuentran necesariamente, y no se olvidan de su familia, de los amigos y de otros valores que orientan también hacia una vida auténtica, en la que no importa destacarse ni triunfar, no es la competitividad, sino es el encontrarse y preguntarse quién es uno mismo, ¿no? Es decir, realmente en dónde me veo con relación a los otros, para los otros, por los otros, entre los otros y con los otros, ¿no? Y bueno, eh, para que abramos la discusión sobre, y conversación más bien, sobre el tema de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, yo quisiera cerrar casi, casi con esta experiencia de la clase de Mr. Keating, ¿no? Un fragmento de la película, donde les cuenta de este fragmento del poema de Walt Whitman,
y les dice algo bellísimo que quisiera que ustedes puedan ver y a partir de ello después les muestro un slide más y comentamos. Vamos a escuchar. This is a battle, a war, and the casualties could be your hearts and souls. Thank you, Mr. Dalton. Armies of academics going forward, measuring poetry. No, we will not have that here. No more, Mr. J. Evans Pritchard. Now, my class, you will learn to think for yourselves again. You will learn to savor words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Now, see that look in Mr. Pitt's eye? Like 19th century literature has nothing to do with going to business school or medical school, right? Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with them thinking, yes, we should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. A little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "O me, O life of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O me, O life?" Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? ¿Cuál será tu verso, ¿no? ¿Cuál será ese verso que cada hijo, que cada hija, que cada joven, que cada chica va a poder contribuir, ¿no? Que estás aquí, le responde. Yo hoy mucho lo pienso en lo que los chicos padecen, algunos, del desánimo y la desesperanza, de que algunos me han hablado a propósito de lo que hemos comentado sobre la escuela. Y justo es como el para qué se responde un poco apoyado en la poesía que trabajamos este curso, ¿no? Que estás aquí justamente, ¿no? Que existe tu vida, que existe la identidad, ¿no? Que prosigue, dice, el poderoso drama y que quizá tú puedes contribuir con un verso. Y de ahí, precisamente, querría con esto terminar, con este verso de un joven alumno mío, dentro de estos muchos comentarios que también les compartiré en el correo que les mandaré sobre las reflexiones de los chavos a propósito de esta película de Chavos y Chavas. Y él escribió, al final les invito a escribir algún poema o ¿cuál sería como ese verso que podrían, digamos, contribuir a la vida? Y él escribió esto y me pareció muy lindo y me gustaría leerlo con ustedes, precisamente como para cerrar con su voz, no con la mía. Como dijimos al principio, visibilicemos a los adolescentes dándoles voz, usando su palabra. La vida no es lo que pensamos, no es la fantasiosa idea de placer y pertenecer. De hecho, estos son con los que más cuidado se debe tener, ya que con estos nuestro pensamiento e individualidad damos. La vida es bella y tenemos que aprender de ella, de sus golpes y tropiezos, de sus romances y amores bellos. Pues muchas gracias. Fue para mí muy grato este curso y ahora, pues más que hablar, les cedo la palabra y pues bueno, conversemos, comentemos qué piensan. Adelante, me gustaría, si pueden, nos vemos, genial. Y si no, pues los que no puedan, nos escuchamos y también escriban en el chat quien se sienta más cómodo participando así. ¿Podrías hablar un poquito más sobre lo del que el saber no es un acto meramente cognitivo? Uh-huh.
Claro, eh, el saber tiene un componentes inconscientes. Apropiarse o adquirir un saber implica una responsabilidad respecto a lo que quiero o puedo aprender y también respecto a lo que puedo o no decir con respecto a ello. Cuando uno eh, aprende con H intermedia, es cuando no repite ecolálicamente lo que otro dice, ¿no? Es decir, como lo que decíamos de la memoria, por ejemplo, ¿no? Cuando uno solo reproduce el conocimiento, no necesariamente estamos hablando de que está aprendiendo. Entonces, no es solamente un proceso en la apropiación del saber, algo que pase por la memoria, el pensamiento, la atención o la concentración, que serían procesos meramente cognitivos, sino que a veces pasa que inhibiciones en el aprendizaje en jóvenes, en niños, en adolescentes, tienen que ver con componentes de índole inconsciente, como por ejemplo los casos que mencionaba, o como por ejemplo el tema de que al momento de saber, incluso más que un padre o una madre, eso produce una culpa, una angustia de no poder ir más allá, porque eso implica traicionarles inconscientemente. No es algo que se piense, a veces se puede llegar a decir, pero eventualmente no es nada más. Por eso es tan importante la mediación, por ejemplo, piensen ahora en lo online, ¿por qué no solamente se quedó en una especie de Khan Academy la escuela? Porque la mediatización del docente, del otro, del maestro, que puede ser ese referente que se sustraiga de las figuras parentales, transmite algo. No es tanto lo que sabe, ¿no? Sino el cómo eso lo transmite. Y un chico lo decía en una investigación que hicimos en la clase de psicología, él hablaba de la percepción de aprendizaje en los estudiantes ahora. Y entonces, a propósito de este cuestionario que apliqué en el primer semestre, él daba cuenta de que tiene que ver, por un lado, con el cómo el maestro transmite lo que transmite y la relación que se tiene con cada maestro. Fíjese cómo eso no es una cosa meramente cognitiva, está implicado lo afectivo. O sea, yo puedo aprender algo que me diga otro que mi padre o mi madre me han repetido toda la vida hasta el cansancio, pero porque ese es otro y no es mi padre y mi madre, ¿no? Y a veces duele a los papás, pero si te lo digo, o al marido, ¿no? O al esposo, o a la esposa, o sea, te lo llevo diciendo todo el tiempo. Bueno, sí, pero es que de ti se escucha diferente, no resuena igual, ¿no? Eh, y eso implica que el conocimiento no son algo nada más que contengo y almaceno, ¿no? Como a veces se podía pensar o se puede pensar, sino que realmente el saber implica una connotación inconsciente, afectiva, histórica, familiar. Tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con el lugar ante los padres, pero también el lugar que podré ocupar a partir del lugar que mis propios padres ocuparon para los suyos. Entonces, es mucho más rico y complejo, digamos, en ese sentido, el saber no como algo meramente cognitivo, sino afectivo. Ujú. Ok. Pues, no sé qué piensen. Por supuesto, estamos acá para discutir y si algo no les late, me contradicen y hablamos, ¿no? Pero ¿qué tan conscientes están los adolescentes de esto, por ejemplo, de lo que acaba de preguntar o de esa culpa que se genera por la curiosidad o el saber y que inconscientemente les genera otras cosas que no tendrían que afectar pues esa su manera de buscar información y que al final del día sí lo hacen? Claro. Bueno, yo creo que poco, pero también hay que decir que no por, ¿cómo decirlo? No por saber esto, uno puede sustraerse de los efectos, ¿no? O sea, si esto lo dijéramos en una clase habitual a los adolescentes, a lo mejor produce cosas, pero A lo mejor no lo entienden. si se transmite, ajá, o si se transmite como un conocimiento más, entra en serie con los mismos discursos. O sea, lo que estamos hoy ustedes y yo trabajando es un discurso psicoanalítico, Tú eres, no no es el corazón, no. discurso educativo, es el discurso, es otro discurso. Entonces, por ejemplo, una vez me pasó, hace 2 años, que en la preparatoria había X número de alumnos que estaban reprobando.
Y entonces convoqué a todos, al final casi del año, en el salón del CEF, del Cedros, eran un poco más de 90. Y hablé con ellos a propósito de un libro que se llama Los retrasados no existen, que es buenísimo, de Annie Cordier, que justo habla del fracaso escolar. Y entonces, lo que les trataba de transmitir es justo esto, de que no son retrasados ¿no? Retrasados implica la cuestión cognitiva, ¿no? El tener dificultad de aprendizaje, el fracasar. En el aprendizaje no significa ser un fracasado, ¿no? O ser un tonto, sino que hay otras cosas en juego. Y cuando eso lo pudieron entender, algo de eso pudieron entender, empezaron a hablar de su malestar, de la escuela, de los directores, de los padres, de si los escuchábamos, de si no, de por qué no habíamos tenido una conversación desde antes. Y entonces al final hicieron una reflexión y me dio muchísimo gusto ver que algo se produjo en algunos. De ahí a muchos me fueron a buscar para hablar de manera mucho más particular. Hablaban, por ejemplo, alguno de que justo no podía, sentía que no podía concentrarse, ¿no? Y hablaba, y entonces me empezaban a hablar de su padre y me empezaban o sea, eso solo a veces se puede aprender otra vez con H intermedia, a veces en un proceso terapéutico o analítico, ¿no? Donde uno pueda caer en cuenta, no desde lo teórico, como yo se los trato de transmitir acá, ¿no? Esto es un discurso universitario lo que hago, o sea, para tratar de comprender algo. Pero en realidad cuando uno lo encarna en la experiencia, eso es lo bueno, o sea, eso es lo verdaderamente trascendental. Esta lectura que yo trabajé ahora, por ejemplo, para con ustedes, yo se las di a leer a algunos alumnos míos, y los comentarios que ellos hacen suelen ser muy interesantes. Por ejemplo, hay un punto en el capítulo que habla del estudio y un poco justo lo que mencionaba de cómo les pasa a los adolescentes varones a veces el tema de la masturbación cuando estudian o el sueño o el quedarse dormido o el no poder pasar de un párrafo, ¿no? Leer y no poder como abstraer algo del párrafo que se está leyendo y les parecía como muy impactante. Decían, es que no sabía que esto podía pasarme, ¿no? Eh, claro, de ahí a que realmente hay una elaboración del por qué y cada uno en la singularidad ya es otro proceso. Entonces, sí creo que es muy necesario, pero también creo que es un discurso, como lo podemos ver, subversivo, distinto. Normalmente se les habla de aptitudes, intereses, lo que te gusta, lo que no, eres bueno para esto, no eres bueno para lo otro. Está bien, eso existe, no digo que no está, no digo que no, pero bueno, podemos leerlo de otra manera, ¿no? Eh, acá, Gracias. no, gracias por las preguntas, me encantan las preguntas. ¿Qué palabras decir? Entonces, estoy segura de que todos hemos usado las palabras que dijiste anteriormente, repitiendo las frases de nuestros padres. Bueno, quizá no sé qué palabras decir, porque entonces los colocaría a ustedes otra vez en el lugar de que el otro me diga qué debo decir, ¿no? Más bien es preguntarse qué palabras los tocaron a ustedes precisamente para pensarlas. O sea, poner en entredicho los dichos del otro me permiten pensar y decir, eso que me dijo, ¿qué me quiso decir? Mi padre y mi madre me lo repitieron hasta el cansancio, o yo lo repito con mis hijos, pero a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir para mí? ¿Por qué lo repito ahora con mi hijo? Igual ahí donde me chocaba tanto que me lo dijera mi madre o mi padre, ¿no? Eso es la identificación, ¿no? Eso también es súper, súper importante. Ahora que les comparta materiales, les voy a compartir dos casitos. No los voy a llenar de documentos, se los juro. O sea, eso es mi padre, así que ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero dos capítulos de un libro de Sarah Cohen, dos casos clínicos, en donde ella narra dos casos de adolescentes, no tan adolescentes, digamos, uno de 20 años creo, para que veamos justo lo del tema de, no es una cuestión de edades, pero justo que problematiza ese punto, ¿no? En relación a cómo la generación anterior a ti como padre trastoca lo que pasa con los hijos, ¿no? Entonces, más bien es poner en cuestión esas palabras dichas por los padres para pensar si eso lo decimos y lo encarnamos realmente o solo lo estamos reproduciendo sin pensar. Justo ayer estuve platicando con mis hijos que son un poco flojos en la escuela, que les causa mucho estrés el decepcionarnos. Claro, claro, es que decepcionar implica el que hay una expectativa construida, ¿no? En relación al otro. No hay decepción si no hay expectativa. Entonces, si yo no respondo a lo que el otro espera de mí, de alguna manera me descoloco de su deseo, pero a un niño descolocarse del deseo de los padres es dejar de ser amado por ellos, es correr el riesgo de perder el amor. Ahora el adolescente tiene que dar cuenta de que aún con decepcionar a los padres o incluso cuestionándolos
y refutándolos y pudiéndoles decir, por muy buena que sea la relación y el ambiente intrafamiliar, nunca va a ser armoniosa la adolescencia. Y si lo es, estamos hablando de esa cuestión a lo mejor hiperadaptativa, a lo mejor de un hijo, en una posición infantilizada psíquicamente de no poder o no querer crecer. Ahora, tampoco es, hay que decir que todo adolescente necesariamente simplemente está diciendo esto porque lo que quiere es emanciparse, como lo decíamos, y entonces separarse y hay que dejarlo a la deriva. Tampoco, porque hay una ambivalencia inherente a la relación de todo padre con todo hijo. El amor y el odio, ¿no? El te quiero, pero no me dejes, ¿no? El suéltame, pero no me sueltes. O sea, esta cuestión, tanto del lado de los padres y de los hijos, se juega necesariamente. Lo que creo que como padres podemos pensar es qué me imposibilita a mí el poder soltar, ¿no? Eso creo que es importante y el aceptar que el otro que mi hijo no sea un proyecto, justo, que sea un hijo, que sea un sujeto, que no sea lo que yo esperaba que iba a ser un hijo o una hija. Nunca tenemos los hijos y las hijas que esperábamos. Nunca. O sea, por más que los hayamos imaginado, nunca los tenemos. Jamás. Les pido que si nos dejan comentarios, gracias. Es una maravilla. Bueno, muchas gracias por los halagos. Excelente curso. ¿Qué posibilidad habría que dentro de alguna hora de clase que consideraran más apropiada pudieran ver la sociedad de los poetas muertos, aunque como padres quisiéramos verla con ellos, los jóvenes se rebelan y consideran que no es importante verla? Claro, los contenidos que a nosotros nos conmueven a veces son de otro tiempo, como si fueran de otra época, ¿no? Vemos Merlí y a mí me encanta y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y me perdí la primera temporada. Si alguien la tiene, por favor, compártamela, se la compro, pero me encanta. Y ellos dicen, digo, Merlí sí les gusta, pero ya la quitaron de Netflix y demás, ¿no? Pero hay contenidos que no les gustan, como esta película. Ahora, les diré, la Sociedad de los Poetas Muertos, yo la he probado con adolescentes, chicas, chicos, y sí les gusta. Lo que pasa es que al principio, o incluso uno me lo decía, ¿no? Al principio pensé que la película me iba a aburrir porque la veía como muy vieja, ¿no? Pues de los 90 o algo así. Y aparte habla de los valores, ¿no? Tradicionales y una escuela de puros varones, ¿no? O sea, como lo anticuado, ¿no? Pero al tiempo que van viendo y que se van como identificando con la figura de los personajes, algunos lo van a ver en los comentarios que les comparta. Me hizo llorar, me identifiqué muchísimo. A veces, otra vez, si se los dicen ustedes, no necesariamente acontece. Ahora, en la escuela, a lo mejor, digo, difícil pensar a lo mejor un espacio para poderla ver con todos, convocar y una especie de cine debate estaría increíble, pero digamos, es una película que usualmente los profesores de ética utilizan mucho, psicología también la utilizamos, a veces teología también la utilizan para, sobre todo ética por el tema del suicidio y todo esto que también está en juego en los personajes, ¿no? Pero sí, es una película sin duda pues rica y que además uno a veces llega a estos contenidos pues en otro tiempo, ¿no? No todo cae en el tiempo que debe caernos, desafortunadamente, ¿no? ¿Cómo conciliar ese inconsciente del adolescente en él que cree que nos está traicionando por saber más que nosotros si es lo que uno como padres busca, que sean mejores que uno? Bueno, habría que leer que a veces es como de decir, bueno, difícil no vivir con expectativas, ¿no? Puestas sobre el otro, sobre la pareja, sobre los hijos, difícil no tenerlas, ¿no? Porque incluso decir no espero nada de ti también tiene sus efectos, ¿no? Es como complicado, pero también pensar que el hijo habrá de ser más que uno, por eso les decía, ojo, porque a veces puede ser vivido como un imperativo por el hijo, ¿no? Y al ser imperativo, entonces se convierte en otra cosa. Si un hijo puede alcanzar eso, es a partir de que uno como padre se permita el ser agujereado, el que quiere decir, el que no es todo, el que no es perfecto, el que no lo puede todo, el que no lo sabe todo, el que se equivoca y lo acepta cuando se equivoca. Eso le abre camino a un hijo o una hija. ¿Y qué sería, les preguntaría yo, ser mejor que ustedes? ¿Cómo podríamos valorar el ser mejor que los padres que tuvimos? ¿En qué sentido se calificaría la paternidad como buena, mala, mejor o peor? ¿No? Si cada padre tiene cada hijo, ¿no? Muy distintos. Eh, Aterrizar en la enseñanza y comunicación con los chicos. Llega un momento en que se sienten que solo van a valer por lo que hacen, por su éxito en el futuro y les estresa demasiado, pero
creo que es muy importante recordarles todas las demás cualidades que no tienen que ver con la escuela o los estudios. Por ejemplo, uno de mis hijos tiene un corazón enorme y es sumamente humano, y al decirle que para mí eso es mucho más importante que ser un excelente alumno. Claro, claro, es que es lo que les digo, un hijo no es un proyecto, un hijo no es un alumno, un hijo no es un estudiante, o no es solo eso, podríamos decirlo también así, ¿no? Cuando yo hablo con alumnos, hablo con seres humanos, con sujetos, con jóvenes, con Javier, con Pedro, con Juan, con María, con su nombre propio, ¿no? O sea, fíjense todos los filtros que podemos hablar, incluso es muy interesante para los adolescentes cuando a los jóvenes se les identifica con el apellido. Tengo un paciente que sus familias son todos abogados y entonces tiene un apellido que le dicen o el apellido o el apodo o el hijo de, porque los hermanos han pasado por la misma universidad o incluso el padre es catedrático y entonces, ¿no? Pero no puede ser reconocido por el nombre propio. A veces ellos mismos piden ser nombrados de otra forma, como apodo, pero sí es vital que ellos puedan apropiarse de eso que decíamos con Rabinovich, de lo que es lo más impropio, el nombre, ¿no? Que nos lo dio otro, pero que hay que apropiarnos de alguna manera. Entonces sí, reconocer también que hay un más allá de esto, de la escuela, por supuesto, es súper importante, ¿no? Me queda claro que como padres debemos renovar nuestra manera de pensar. Hace un rato comentabas que un chico te platicó que se distraía en el teléfono y comentaste que es la mayor distracción. ¿Cómo poder manejar ese tema con los chicos haciéndoles entender? Ok, en el hacerles entender nos podemos frustrar, ¿no? Porque volvemos al punto. A veces uno no entiende hasta que no vive una consecuencia respecto a lo que no puede hacer o quiere hacer. Lo que sí creo que se puede pensar es que en algún momento, y ellos mismos a veces caen en cuenta, que es lo que quiero que vean también, cómo este componente de lo inconsciente está en juego, porque a veces son conscientes y ellos saben que el celular los está distrayendo eventualmente, pero también el celular, hoy un chavo lo decía de forma muy interesante, justamente, me permite salirme de la clase, me permite salirme de la afuera, acuérdense de la afuera que hablamos, el encierro. Entonces, el celular tiene una función. Ahora, si esto está mermando y el joven o la joven ve que eso lo está afectando y está angustiado y lo dice o lo inquieta, creo que podemos decir algo que los mismos chavos han dicho que funciona. Uno, poner el celular en modo avión durante clases, eso les ha funcionado a varios, ¿no? O apagarlo, lo cual implica que ahí el mundo de la afuera un poco desaparece y ellos con el mundo. Pero habría que ver para cada uno qué valor tiene. Si hay un adolescente capaz de soportar eso durante un tiempo, muchos lo hacen y a veces vuelven en los descansos y vuelven a ver. Pero decirlo, y si lo pusieras en modo avión, ahí al lado, ¿no? Yo lo tengo aquí ahorita, pero no lo consulto cuando estoy con ustedes, precisamente porque, bueno, pues, igual algo me atrapó acá, pero a ellos no les atrapa muchas cosas, ¿no? La monotonía en las clases y así. Entonces, a veces no es quitarlo de tajo, prohibirlo, sino decir, bueno, hay que darle una vuelta si eso se posibilita en algún momento cuando lo diga que le está afectando realmente, ¿no? Y podemos hacer el intento, pero no desde lo prohibitivo o lo restrictivo, ¿no? Sino desde la sugerencia quizá de otra posibilidad de relación con ese objeto. Nos encanta cómo los temas y vas a entender situaciones, compártenos el material de apoyo. Claro, con mucho gusto, si quieren, ahora les voy a poner mi correo y nada más, para que no sea el chat, porque igual somos muchos, me mandan un correo y yo les iré haciendo un compendio de todos los correos entre, digamos, de aquí al viernes, cuando tengan ustedes tiempo, y yo les mando la información, algún libro que recomiendes para chavos que reflexionen al respecto. Miren, la verdad, les recomiendo mucho, o sea, en este sentido que no es tan denso teóricamente y que es muy práctico. O sea, este libro que le estamos trabajando de esos raros adolescentes es muy bueno. Y hay digamos, artículos muy cortitos de una página a veces en internet, de un blog de un psicoanalista que trabajamos también en el curso que se llama José Ramón Ubieto. Pueden buscar José Ramón Ubieto blog y va a haber muchos temas en relación a la adolescencia y hablan del smartphone, del tema de Instagram, del tema de los cortes en el cuerpo, el tema de la escuela, muchas cosas que a veces cuando ellos los leen dicen, ah, qué interesante, pero el problema es que estos temas no se abordan necesariamente de manera directa. A veces creo que puede ser conveniente la literatura. La vez pasada me preguntaban sobre, por ejemplo, cuestiones de adolescencia en las mujeres y daba el nombre de Guadalupe Nettel, una escritora mexicana, estudió letras, se llama El cuerpo en que nací,
¿no? Es muy bonito ese texto. También hay que pensar, por ejemplo, en Haruki Murakami, que trabajamos ahora, ¿no? Que ellos pueden leer eso y a veces se sienten muy identificados con Tokyo Blues, ¿no? O también podemos pensar en Hermann Hesse, trabaja muchísimo ese autor, textos de adolescencia, ¿no? Sobre Demian, ¿no? Hermann Hesse tiene Bajo las ruedas, tiene Lobo estepario, digamos que ya es como otro concepto, pero Hesse tiene muchos textos de adolescencia. Hay un clásico que se llama El guardián en el centeno de Salinger, que es un clásico de adolescentes, ¿no? Para pensar muchos temas. Las penas del joven Werther de Goethe. O sea, la literatura a veces les ayuda a pensar más de lo que teóricamente ustedes y yo hemos un poquito trabajado, ¿no? Les ayuda a identificarse más con personajes, ¿no? Merlín, la temporada 1 y la pueden ver en YouTube, está la 1 y la 2. Bueno, ahí me pasan el link porque la 1 no la ¿Puedes encontré. repetir, por favor, el de G. Ubieta, el blog? José Ramón Ubieto, con B de burro, Ubieto. José Ramón José Ubieto, Ramón. Ubieto. Es un blog. Es de este psicoanalista que les dije del libro que ya está vendiendo ahorita a partir de marzo del mundo post-COVID. Es español. Trabaja mucho con niños y adolescentes. Tiene otro libro que se llama Del padre al iPad. Es muy interesante también. Tipo de pláticas como estas para ellos y ellos que también sienten confundidos de tantos cambios, exigencia, quizá les está sucediendo, es algo que tiene una explicación que no es tan grave de entender. A veces los padres no nos creen y piensan que solo les decimos eso por ser sus padres. Pues sí, sin duda. Mi hijo era introvertido y bueno en la escuela, hoy tiene muchos amigos por los juegos de internet, la mayoría son extranjeros, se siente feliz con ellos, pero eso creo que ha hecho que no esté atento en la escuela y me dijo que estaba desanimado por no poder ir a la escuela. Yo no sé si eventualmente nos volvamos a ver este ciclo escolar, ustedes y yo en estos cursos, pero bueno, ahora que estoy pasando todos los grupos, apenas llevo 4 grupos de la prepa varonil, justo estoy actualizando toda esta sensación de ellos ahora. Y sí, hay que ver que también no podemos generalizar, pero por ejemplo, ubico en que en cuarto hay una cuestión un tanto más desalentadora, una dificultad más para expresarse. Los de quinto, como los hijos del medio, digamos, son más inquietantes, cuestionan, manifiestan su malestar, lo aterrizan al tema de la escuela. Y falta ver un poco los de Arias, no me he encontrado con los de Arias, pero de verdad han dicho cosas bien interesantes y hay que un poco, yo creo que ser considerado respecto a la cuestión de la escuela como algo que ha perdido cierta fuerza. Eh, Tiene que ver algo de la escuela. De hecho, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo con los chavos, porque la idea es que el comité le inyecte un poco las voces de los chavos y puedan pensar nuevas formas de pensar la escuela para el cierre y para el arranque nuevo, independiente, o sea, si fuera online o fuera híbrido, ¿no? O sea, tenemos que pensar esas cosas juntos, ¿no? Eh, Entré tarde, no registré el título del libro que has citado hoy, ¿puedes repetirlo? Bueno, el de Luciano Lutero, se llama Lutereau, se escribe así, se llama Esos raros adolescentes nuevos. Eh, Se llama Hiperconectados, desafiantes y narcisistas, algo así. Este, Hubiera oportunidad de tener otra pequeña reunión con Javier, pues comentarios son muy cercanos a nuestros hijos. Estoy a 2 de quedarme sin pila. No, no te quedes sin pila, pero no quisiera quedarme sin agradecer. No, gracias a todos. Enviar los datos del libro y el blog, por supuesto, que se los envío ahora en el correo que les mande a todos. Ok, ya no hay más comentarios. Gaby, alguien me decía que si volvías a repetir el de fracaso escolar. Ese libro, se lo repito, no lo venden ya, pero se los puedo compartir, creo que en PDF lo tengo. Hay uno de ella de Annie Cordier, se llama Los retrasados no existen. Este, de ella hay otro de Doctor, ¿por qué mi hijo tiene problemas? Que también es como ella trabaja muchas cosas de escolares y desde este discurso pues que yo les propuse ahora, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Eh, yo les agradezco, la verdad, muchísimo estos encuentros. No saben cómo los he, por un lado, padecido, porque no saben las desveladas que me he metido escribiendo, pensando, y cada vez que un paciente me habla, cada vez que los alumnos me hablan, pienso en ustedes, y me ha ayudado muchísimo a mí, muchísimo, a encontrar mi propio afuera. Y también, pues eso, tener como ese sostén de la palabra de algo que cuando es dicho y te escuchan tiene sentido, de lo contrario, nada importa, ¿no? Entonces, pues
qué gusto poderlos conocer a los que pues ahora conozco por primera vez, a los que ya veía y extraño mucho, mi querida Gaby, muchos de ustedes los extraño muchísimo. Verlos de nuevo me da mucho gusto. Espero que estén muy, muy bien. Cuídense, por favor, también. Y pues estoy yo a sus órdenes, ¿no? Les voy a repetir mis datos en el chat, como si alguien quiere, justo los materiales y todo esto, ahí me escriben. J. Gómez T. Ahí está, el de la UP. Y si alguien quisiera seguir hablando, les pongo mi celular. 56611-5463. Muchas gracias. ¿Es también a niñas? Sí, sí veo a niñas. Bueno, niñas, digamos, en el consultorio, sí. Sí, bueno, el consultorio virtual ahora. Pero sí, niños, niñas, adolescentes, principalmente, ¿no? Ujú. Buenísimo. Gracias, gracias, gracias a todos los que están escribiendo. Ahí leeré sus comentarios, se los prometo, de todas maneras, por si algo queda, lo conteste, ¿sale? Pues cuídense mucho. Te agradecemos muchísimo, Javi, como siempre. Gracias, gracias, Tere. Y Explicaciones muchísimas diferentes y gracias demás. por todas estas ponencias que nos has Sí, dado y todo lo que muchísimas nos has gracias. Buenas retroalimentado. Gracias. noches. Gracias también por el Gracias, correo. gracias, claro, gracias, Lucy, gracias, Gabriela. Cuídense. Gracias, Javi, un gusto volverte a escuchar. Bye bye, buenas noches. Bye, bye a todos. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todas. noches. Buenas noches. Buenas Bye, noches, descansen, muchas cuídense. gracias. Bye, bye, cuídense mucho. Bye. Bye, bye, bye. Hasta luego, buenas noches. Ay, les recordamos que el curso del jueves es de apreciación cinematográfica. Están cordialmente invitados, es de 4 sesiones. No se lo pierdan. No sé si ya les llegó la invitación. Sí, ya, No, Teresa, gracias. Perfecto. Si no, Gracias. les pongo el... Ok, Una muchas pregunta, gracias. Tere, perdón. ¿Javi va a volver a dar otro curso? Pues veremos. Mm, Porque bueno. luego Javi está muy ocupado también. No lo Ay, queremos bueno, cansar. Porque además trabaja mucho con los hijos. Es más importante claro. que trabaje con ellos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Teresita. Hasta luego, que estés bien, Claudia. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todas. Mucho que pensar y reflexionar. Sí, Bueno. así es. Gracias. Cuídense. Ok, muchísimas gracias, Tere, Javi. A mí me encantó Ya les toda la puse en el plática, chat todo el curso. el Muchas Zoom. gracias. Muchas La gracias. clave del Zoom para el curso del jueves. Lo pueden Javi, te sugiero, hay una película interesante para cosas de niñas, que no sé si ya la viste, se llama Lady Bird. Lady Pájaro, Lady Bird. sí, Voy a anotar. Déjame ver. porque es más con lo del nombre que estás diciendo, ella así se llama. Lady Bird. Como su nombre dice, Creo ¿quién que- eres? Lady Bird. Muy simpática. Sí, 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 creo que sí. Está muy interesante. Ujú. Y retrata así también un colegio de niñas. Sí, sí, creo que ya la vi, creo que ya la vi ahorita que lo dices, sí, creo que ya la vi. Sí, sí, sí. Sí, buena, es buena. Todavía lo voy a revisar, pero sí. Buenísimo. Pues muy bien. Déjame. Pues te agradecemos muchísimo. No, pues a ti, Tere, por aguantarme aquí. No, para nada. Muy bien, Javi. Pues buenas noches. Sí, pues ya cerramos. Muchas gracias, ¿eh? Así es. Cuídate mucho. Cuídate Saludos mucho. Bye a bye. tu bebé y a tu esposa, por favor. Claro, descansa. Bye. Bye.